reiniciar nuestra grabación de la clase, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que para muchos puede ser complejo, como puede ser también bastante interesante y entretenido, ¿no? Depende mucho desde el enfoque con el que se mire, ¿no? Vamos a hablar de algo que se llama comportamiento del consumidor. De acuerdo, este comportamiento del consumidor es un estudio especial, no un análisis especializado. Se podría decir que es una rama, no una variante de la microeconomía, ¿sí? En donde dependiendo de cómo interactúa la gente, cómo decide, ¿no? Las cosas, cómo toma sus decisiones, cómo interactúa, cómo convive, es como nosotros vamos a desarrollar estrategias muy específicas, muy especiales para poder comercializar cualquier tipo de producto o servicio, ¿sí? Como les comentaba, esto se desprende de la microeconomía, ¿no? Y este análisis, este estudio del comportamiento del consumidor, pues abarca, ¿no? Varias áreas, principalmente las psicológicas, ¿no? Todo el aspecto psicológico en cuanto a lo que viene siendo pues, el propio comportamiento, ¿no? Digamos que a través de la historia, ¿no? O lo que viene siendo la vida, ¿no? De la gente, nosotros vamos a ir enfocando nos vamos a ir enfocando en diferentes aspectos para saber cómo establecer un canal de comunicación con el consumidor para poder nosotros llegarle, ¿no? Poder posicionar la marca, poder hacerlo, persuadirlo y convencerlo de consumir, ¿sí? Muchas personas consideran que el análisis, ¿no? O este estudio del comportamiento del consumidor es poco ético. ¿Por qué poco ético? Porque digamos que con conocer hasta sus más íntimos deseos, ¿no? Pues nosotros vamos a garantizar la venta de algo. Y vamos, hay personas que consideran que hacer esto, ¿no? De conocer hasta las perversiones más ocultas, pues es como invadir, ¿no? Invadir la privacidad de la gente, invadir su mente, ¿no? Con propósitos comerciales. Vamos, dependiendo del punto de vista, pues podría considerarse que sí, efectivamente, a lo mejor es poco ético. Sin embargo, en el ámbito mercadológico, si no conocemos esta clase de factores, muchos productos no se venderían, ¿sí? Aquí recordemos y hay que tomar mucho en cuenta que nosotros vendemos realmente un valor agregado, algo más que el producto o servicio que ofrecemos, ¿sí? Y obviamente este valor agregado está pensado, ¿sí? En aquellas necesidades, deseos del consumidor, ¿sí? Si no de lo contrario, pues no podríamos llamar su interés, ¿no? No podríamos llamar su atención. ¿Sale? Entonces, en este caso, el comportamiento del consumidor, ¿no? Va a partir de algunos criterios, ¿no? Y en este caso, uno de ellos es la explicación del por qué, ¿no? En este caso, del por qué hace, por qué lo hace, por qué consume, ¿no? La explicación de, vamos, por qué toma de esta manera sus decisiones. En este aspecto, nosotros nos vamos a enfocar en aquellas situaciones que vienen desde su niñez, ¿no? En algunos otros aspectos, en cómo vivió su adolescencia, cómo está viviendo su adultez, cómo es su ámbito familiar, cómo es su ámbito social, cómo es su ámbito laboral. Todo este tipo de cosas lo vamos a ir analizando porque a partir de todos estos ambientes, ¿no? O microambientes en donde está conviviendo el consumidor, va a determinar los porqués, la explicación del por qué consume, cada cuando lo hace, ¿sí? Y ese tipo de factores pues necesitamos conocerlos, ¿no? Otro de los criterios, ¿no? Dentro de lo que es el comportamiento del consumidor, se le conoce como la amplitud de consumo. En este caso, la amplitud de consumo tiene que ver principalmente en lo económico, ¿sale? En el aspecto de cuánto dinero invierte,
para el consumo de determinadas cosas. Nosotros nunca va a faltar que conocemos gente que gasta mucho en a lo mejor tonterías, pero en otras cosas es muy tacaño. Ejemplo, hay hombres, y digo hombres porque son dados a invertir mucho en el carro, ¿sí? En comprarle buen estéreo, unas bocinotas, unas super llantas, ¿no? En mandarlo a lavar a cada ratito y no escatiman gastos, pero dile, ve al dentista, ve al médico. Ay, no, sale recaro, 800 pesos una consulta, 700 pesos una tapada de muela, ay, no es mucho dinero. Ay, cuando tenga, ¿sí? Cuando el vehículo más importante es el cuerpo, ¿no? Pero hay gente que invierte más en unas cosas que en otras. Entonces a eso le vamos a llamar amplitud. ¿Hasta dónde llega, no? Las posibilidades de invertir por unas cosas que por otras. ¿Hasta dónde están dispuestos, no? A lo que viene siendo hacer un gasto, ¿no? Y otro de los criterios se le conoce como la predicción, ¿no? En este caso, nosotros vamos a tratar de saber, ¿no? Dentro del comportamiento del consumidor, qué tanto se puede adaptar a un cambio, ¿sale? ¿Qué tanto la gente puede llegar a cambiar de repente de parecer, ¿sí? Ahí nosotros necesitamos detectar si la gente de un momento a otro puede hacer suposiciones, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, si sabemos que está mal la economía del país, ¿sí? De repente dice, como van a subir de precio tales cosas, mejor las dejo de comprar o lo consumo menos, ¿no? O como van a subir de precio, me voy preparando, me voy previniendo, o va a haber escasez, ¿no? Tenemos que saber cómo el consumidor se puede ir adaptando a determinadas situaciones, las puede ir aceptando o bien se va rehusando a los cambios. También, por ejemplo, hay mucha gente que si de repente cambia la imagen del producto, de repente ya no lo quiere comprar porque siente que ya no es lo mismo o que la calidad en algo cambió. ¿Por qué? Porque simplemente cambió de imagen. Eso es rehusarse a un cambio, ¿no? O cuando dicen, ¿no? Cambió de dueños y piensan que todo se va a modificar, ¿no? Yo conozco mucha gente que al saber que Sidral Mundet ahora pertenecía a Coca, lo dejó de consumir. Y lo dejó de consumir porque dijeron, ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué no? Coca ahora sí que adquirió la empresa, la absorbió, pero el proceso de producción no cambia. No, es que ahora es de la Coca. O sea, ya no. ¿Sí? Entonces ahí hay un aspecto de rechazo, de rehusarse a un cambio, ¿no? Y todo este tipo de cosas tenemos que irlo detectando, pero digamos de forma predictiva, ¿no? Presentando supuestos y viendo la reacción del consumidor, ¿sí? Eh, el análisis o el estudio del comportamiento del consumidor lo podemos hacer de diferentes formas, ¿sí? Espérenme que esta cosa se está moviendo sola, como si alguien más estuviera en la computadora. Ya hasta a veces pienso que me espían. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer nuestro análisis ya sea de forma directa o de forma indirecta. Este análisis puede ser a través de una investigación de mercados, ¿sí? O bien a través de lo que vienen siendo los grupos de enfoque, ¿sí? Que forman parte también de la investigación de mercados, pero dentro de la investigación de mercado nosotros tenemos muchísimas herramientas que nos vienen a complementar la información, lo que es una entrevista, los diferentes tipos de encuesta, ¿sí? Pero digamos que una entrevista nos da el enfoque, nos da la percepción de una sola persona, máximo 3 si hacemos 3 entrevistas. La encuesta nos deja ver el enfoque, ¿no? De varias personas, pero la información no siempre va a ser totalmente verídica. Pero un grupo de enfoque, ¿sí?
Aquí nosotros interactuamos con la gente, la estudiamos por completo, ¿sí? No solo le estamos preguntando, sino también estamos viendo cómo reacciona a las preguntas, cómo reacciona ante el producto o servicio. Podemos nosotros ver su lenguaje no verbal, lo que viene siendo sus gestos, ¿sí? El movimiento de su cuerpo. A veces eso dice más de lo que la persona responde verbalmente. ¿Sí? Aquí se hace un análisis, pues obviamente completo de cómo se comporta la gente. Otra forma, ¿no?, de hacer este análisis es a través de lo que es la observación. ¿En qué consiste? En que nosotros veamos cómo actúa la gente en el momento de adquirir un producto o servicio. Las dudas que tiene o la seguridad que tiene al momento de tomarlo, de preguntar por él, de pagar por él. ¿Sí? Podemos observar qué tipo de medios, ¿no?, de pago utiliza más, ¿no? Cómo se desplaza en un establecimiento, ¿sí? Digamos, todas las personas cuando llegan a una tienda tienen una actitud diferente, ¿sí? E incluso tienen hasta una forma, vamos, peculiar a lo mejor de hacer un recorrido en una tienda. Y todo este tipo de factores es importante saberlo, porque a veces hay coincidencias en el comportamiento y no, ¿sale? Y eso también es importante detectarlo, ¿no? Las coincidencias será en donde nosotros nos enfoquemos, pero cuando hay una variante en el comportamiento es importante saberla, porque a lo mejor esa variante está detonando que influya ese consumidor a otros. Entonces necesitamos también, ¿no?, ahora sí que detectarlo, analizarlo y ya sabemos en su momento, ¿no?, qué tanta importancia le podemos llegar a dar, ¿no? Bien, dentro de lo que es el comportamiento del consumidor tenemos varias teorías, ¿no?, que se desprenden de diferentes ámbitos de estudio, de diferentes áreas, ¿no? La primordial es la teoría económica o de la teoría microeconómica, más bien de donde se desprende este estudio del comportamiento del consumidor, ¿sí? En donde nos dice que el consumidor es un ser racional, ¿sí?, que determina su consumo o su comportamiento de consumo a partir de los ingresos que éste tiene, ¿no? Siempre buscando un costo-beneficio en todo lo que compra, lo que consume, ¿sí? Ahora sí que todo servicio, todo producto le tiene que dar el mayor nivel de rentabilidad o de utilidad, ¿no?, a lo que está comprando. En este aspecto, pues si bien tiene razón la teoría económica, ¿no?, de que todas las personas pues compramos o buscamos comprar algo que nos esté ofreciendo un beneficio, siempre vamos a estar comparando calidad-precio, ¿sí? Esto es cierto. La mayoría de las personas reaccionan o se comportan de esa manera, aunque actualmente ya, digamos, esta teoría tiene una divergencia, tiene una variación, digámoslo así. Ya la gente no consume en base a sus ingresos o cuánto dinero tiene. Actualmente ya no, ¿sí? La gente actualmente consume dependiendo de las posibilidades que tiene para hacerlo. Y estas posibilidades pueden ser desde la cantidad de ingresos que tiene hasta la capacidad de endeudamiento que pueda adquirir, ¿sí? Si yo puedo ir a pedir un crédito y este crédito cada vez es más alto, yo tengo más posibilidades de consumo. ¿Estamos de acuerdo? Y me puedo dar el estilo de vida que yo quiera, ¿sí? No siempre nuestro consumo va a ser equivalente a los ingresos, ¿no? ¿Sí? Hay gente que gana muy bien, que tiene bastantes ingresos, pero sus intereses, sus prioridades son otras y viven de una forma más sencilla y humilde. ¿Por qué? Porque el dinero tiene otro propósito. En cambio, hay gente que no tiene, ni siquiera le alcanza con lo que gana, pero se dan un estilo de vida de primera, porque eso es lo que le interesa, esas son sus prioridades. Quizás hasta aparentar que es algo que no es, pero es su prioridad, ¿sí? Entonces,
¿Cómo se da ese estilo de vida? A través de una capacidad de endeudamiento, ¿sí? A través de lo que es un crédito, un préstamo, ¿sí? Entonces, la teoría económica, pues ahí sí ya difiere con lo que dice. No, el consumo no está determinado por el nivel de ingresos, sino principalmente el consumo se relaciona con la capacidad que tenemos para poder adquirir las cosas, ¿no? Ahora bien, tenemos la teoría pedagógica o de aprendizaje. ¿A qué se refiere? Bueno, a que nosotros, la mayoría de nosotros, y esto lo platicábamos, no sé si se acuerdan muy al principio, cuando veíamos la pirámide de Maslow y las necesidades, ¿no? Mucho de nuestro consumo lo aprendimos, no fue iniciativa propia, ¿sí? Aquí vamos nosotros a pensar qué es lo que yo comía de niño o qué es lo que me daban mis papás, qué es lo que yo usaba, ¿sí? Porque a partir de esta experiencia de lo que te ponían, lo que te daban, si lo que usabas, es lo que tú vas a comenzar a utilizar tanto de grande como cuando ya eres papá, ¿sí? Comenzamos a imitar el comportamiento de nuestros padres, que a lo mejor en algún momento criticamos, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos niños no nos gustaba la sopa estilo Mafalda, ¿no? No me gusta la sopa, no quiero, ¿no? Y no falta la mamá que te da el jalón de pelo, te va a castigar, ¿no? Y tú criticas esto, ¿por qué me quieren hacer comer sopa? Con el paso del tiempo le agarras el gusto, con el paso del tiempo le encuentras los beneficios, ¿verdad? Y cuando tienes hijos, comienzas tú a lidiar con el no quiero sopa y quieres obligar al niño a comer sopa porque tú sabes que es importante, pero el niño no lo considera así. Pero tú compras sopa y preparas sopa porque sabes que la sopa en la nutrición del pequeño va a ser importante, ¿no? Y si te das cuenta, compras el mismo tipo de pasta que compraba tu mamá, ¿no? Y esto es un ejemplo, vamos, muy clásico, porque el primer aprendizaje que nosotros tenemos de consumo se da en el hogar, ¿sí? Cuando tú te independizas, ¿sí? Todo este aprendizaje que tuviste del hogar te lo llevas a tu casa, ¿sí? Cosas tan simples como algunos productos de tu alacena, con lo que tú lavas tu ropa, ¿sí? El tipo de ropa que compras, con el paso del tiempo, cuando uno va madurando, vas haciendo tu propio criterio de consumo y también vas presentando diferentes problemáticas. En base a esas problemáticas, nosotros generamos una hipótesis. A partir de esa hipótesis, nosotros vamos buscando, ¿no? Corroborar si esa solución que estamos planteando es la más adecuada y vamos experimentando. Conforme vamos experimentando, vamos nosotros haciendo juicio, vamos haciendo experiencia y vamos nosotros sabiendo qué productos nos convienen y qué productos no. Pero esto lo hacemos ya que nosotros vamos madurando, vamos teniendo independencia, ¿sí? A veces también parte de este aprendizaje de consumo lo tenemos en el círculo social, los amigos, ¿no? El amigo que te platicó de un producto, te enseñó al consumo de algo, a partir de ahí, bueno, pues comienzas la imitación y después vas generando tu propio juicio y tus propias preferencias. En el ámbito laboral también pasa, al final de cuentas también es un ámbito social en donde tú desconocías del consumo de determinadas galletas, pero en la oficina las conociste, te gustaron, nada más las comías ahí, después vas a buscarlas al Sams, ya las encontraste y después no pueden faltar en tu alacena, ¿no? Y así con el tiempo te vas, ¿no? Te vas haciendo de un consumo, pero influenciado, ¿de acuerdo? No solo ahí, ¿no? Comienza, digamos, la preferencia por algunas marcas, sino que no solo estamos contentos con lo que consumimos, sino que las marcas, además, ¿no? De saber que estás contento con lo que consumes, buscan fidelizarse, ¿no? Buscan posicionarse como marca,
¿sí? Y a través de lo que viene siendo la información que nos llega en los medios, pues digamos que esto acaba siendo un candado, ¿no? Ya estabas contento con el consumo y la publicidad, los medios, ¿no? Cómo te va abordando la marca, hacen que tú con el tiempo no solo te vuelvas leal, sino fiel a esa marca y ya no la sueltes. Pero por consecuencia, tú vas a hablar de tu experiencia con el producto, la marca, y vas a acabar influenciando a otras personas. La teoría del aprendizaje nos dice que este tipo de consumo se da a través de paneles o enjambres, ¿sí? Vencemos, ¿no? Es un círculo de personas, pero dentro de este círculo de personas siempre hay un líder, una persona que va a influenciar a las demás, ¿sí? Esta persona le enseña a los demás el producto, el servicio, ¿sí? Les dice cómo se usa, cómo hay que gozarlo, y por imitación los demás lo siguen, ¿sí? En el hogar, normalmente, en el panel del hogar, normalmente, esa persona que influencia a los demás es la mamá, normalmente. Pero la mamá se ve influenciada de la suya, ¿no? A veces también puede ser el papá, ¿por qué no? Todo lo que consumimos es a gusto, preferencia y a decisión del papá. Depende mucho también ahí quién lleve la batuta, pero normalmente mamá es la que decide. ¿Sí o no? No me lo podrán negar. Mamá es la que dice que se compra. A veces papá también, pero no siempre, ¿no? En un círculo de amigos, piensen nada más, yo no fumaba. ¿Quién te enseñó a fumar? ¿O a partir de qué persona comenzaste a fumar? ¿No? Y beber es lo mismo. Yo no bebía. ¿Quién fue la persona con la que comenzaste a beber alcohol? Esa persona te influenció, ¿sí o no? No me vayan a decir que sus papás, porque entonces ya no los voy a ver igual, ¿eh? Porque una ocasión me dijo alguien, pues fue mi jefe. Ah, caray. Bueno, pues mejor aprender en casa que afuera, ¿no? Pero de todas formas no quiere decir que esté bien. Pero siempre hay alguien que nos va a estar influenciando, ¿no? Entonces, la teoría del aprendizaje es lo que nos dice, ¿no? Que nosotros empezamos a consumir en un grupo, ¿no? Y luego nosotros pasamos a influenciar a otro grupo, ¿no? Y esto es una cadena constante. Bien, la teoría psicoanalítica es dentro de las teorías del consumidor como la más, digamos, acertada o en la cual la mercadotecnia, ¿no? Se tiende a inclinar más. ¿Por qué? Porque aquí digamos que la teoría psicoanalítica sí ve totalmente el comportamiento humano, ¿sí? Muchos aspectos de esta teoría fueron sacados de los estudios de Sigmund Freud. ¿No? Recordarán también que al principio con la pirámide de Maslow les decía, ¿no? Sigmund Freud decía que en base a las frustraciones que tienes desde niño, sí, es el tipo de consumo que tienes de adulto. Pero él no lo dice exactamente consumo, dice que buscamos compensar esas faltas cuando somos grandes a través de algo, ¿sí? Si nosotros lo vemos en el aspecto consumo, todas aquellas carencias que tuvimos de niños, las vamos a buscar compensar de grandes, ¿sí? Aquel que a lo mejor, ¿no? Vamos, cuando somos niños nos limitan los zapatos, ¿no? Teníamos nuestros pares negros para la escuela y los tenis, que también son de la escuela. A veces tenía los zapatos de la casa, que eran los más fregados, y los zapatos de la calle, ¿no? Como niñas te compraban zapatos blancos, zapatos negros y tus tenis, ¿no? Y a veces no podía uno pedir más. Digo, no sé si les pasó a ustedes, a mí de niña, sí. Y así como de, mira mamá, unos zapatos rositas, no. Mira, unos zapatos no sé qué, no. A veces uno de niño no entiende que es por el aspecto económico por el que atraviesan tus papás. Tú solo conoces el sí o el no. Y el no implica frustración.
¿no? Quien sabe tolerar la frustración se aguanta y quien no hacía berrinche, ¿no? Cuando eres adulto dices, ahora quiero tener muchos pares de zapatos. ¿Por qué? Porque de niño nomás tenía 2 pares, no tenía más. Y es súper horrible ponerte los mismos zapatos todos los días, ¿no? Y hay quienes compensan esto, pero hasta con zapatos que ni siquiera utilizan, ¿no? Entonces, Sigmund Freud nos dice, ¿no? Que siempre vamos a estar compensando carencias desde niños. También nos dice que dentro de estas carencias vamos a querer compensar aspectos de frustración sexual, de recreación, de afecto, ¿sí? De socialización. De una u otra forma vamos a estar buscando, ¿no? Estar compensando este tipo de faltas que nosotros detectamos, ¿sí? Bueno, no lo detectamos de forma consciente, lo hacemos de forma inconsciente. También Sigmund Freud dice que el ser humano tiene 3 personalidades o estamos divididos en 3 personalidades. El yo, el superyo o el superego, ¿sí? Y el ello, ¿sí? El ello, digamos que es como el lado natural, el lado animal, ¿no? El lado cavernícola que el ser humano de por sí tiene, ¿no? Es a que todo este conjunto de impulsos, reacciones que nosotros tenemos por naturaleza, ¿no? El enojo, la ira, la tristeza, ¿sí? La propia frustración, el hambre, el deseo, todo este tipo de reacciones no irracionales que podemos tener es el ello, ¿sí? Que forma parte de nosotros, aunque a veces no lo podemos controlar por completo, ¿sí? Aunque digan que lo podemos llegar a controlar, no es cierto. Las emociones las educas, pero no las controlas por completo. El enojo, ¿sí? La tristeza, no lo controlas. Como también el hambre, te la aguantas, pero no la controlas, no puedes suprimir el hambre, ¿no? Las ganas de ir al baño también, ¿no? Lo controlas, pero no lo vas a reprimir. No es totalmente fácil, ¿no? De decir, voy a detener las ganas de ir al baño, ¿no? Eso de que eduque el esfínter, cuando te dicen en la escuela, eduque su esfínter, es la aberración más grande. El esfínter no lo educas, ¿no? Controlas hasta cierto punto, pero a ver, aguántense las ganas de hacer pipí lo más que puedan y de repente alguien te hace reír. Ahí acabaron tu autocontrol, ¿sí o no? Entonces, pues vamos, el ello es cuando nosotros ya no tenemos autocontrol. El super yo o el super ego, ¿sí? Vive dentro de nosotros. Es el verdadero yo, ¿sí? Es donde ahí se acumula todos los aspectos éticos y morales, todas las filias y fobias, ¿sí? Ahí es en donde nosotros guardamos hasta nuestros más íntimos secretos, todo aquello que no a cualquiera o a nadie le platicas, ¿no? Radica nuestro subconsciente también, que dentro de lo que cabe reacciona a algunos impulsos el subconsciente, ¿no? Digamos, nuestro super yo, nuestro superego, a veces se despierta, ¿no? O sale cuando estamos durmiendo. Algunas de las cosas que nosotros soñamos tienen que ver con nuestros verdaderos deseos, ¿sí? Tienen que ver con aquello que reprimimos y ahí nosotros lo expresamos en los sueños, pero no con facilidad en el mundo consciente hablas de él o te expresas como te gustaría, ¿no? El yo es la parte consciente, es la parte que nosotros le dejamos ver a los demás. La mayor parte de nuestro consumo tiene que ver con el yo, ¿sí? Con las cosas que nosotros, vamos, dejamos ver a los demás, ¿sí? Si yo tengo hambre, ¿sí? Pero estoy cuidando mi peso, pues consumo poco, aunque por dentro, ¿sí? Nuestro super yo dice, come, tengo antojo, tengo muchas ganas de comer, pero tú lo reprimes, ¿sí?
Si yo soy un pervertido, ahora sí que descarado, no tengo ahí unas ideas muy locas, pues no lo voy a contar, no lo voy a decir, yo me voy a expresar con mi pareja o con la persona que esté conquistando de forma normal, ¿sí? Entonces, muchas veces, no, incluso, ¿no? A mí me pasó con un amigo, decía un amigo que tenía una novia que le decía, es que la pornografía es mala, es inmoral, ¿no? Y decía él, ¿cómo le digo que yo tengo una suscripción a una página 3X? Tenía que verla en secreto, pero con ella todo era normal, ¿no? Expresaba un yo, ¿sí? Entonces, mucho de nuestro consumo o el 80% de ese consumo que nosotros hacemos es el yo. ¿Cómo me expreso? ¿Cómo quiero que los demás me vean? En una normalidad. Pero el otro 20% de nuestro consumo forma parte del super yo, del superego, ¿sí? Como les decía, este chico tenía una membresía en una página 3X, pero solo lo sabía él y la viraba a escondidas, ¿no? ¿Cuánta gente come o consume algunas cosas en secreto por miedo a ser criticado? Por ejemplo, ahorita los productos que contienen cannabis y que ya se están consumiendo, la gente no va a decir, ah, sí, yo me estoy comprando paletas de cannabis. No lo va a decir. Las compra, las consume, pero solo lo sabe él o algunas personas muy cercanas. O de plano nadie, ¿no? ¿Sí? Por eso les digo que ahí radican filias, fobias. A través de alguna fobia, algún medio, hacemos algún tipo de consumo, pero no lo platicamos por pena o porque nos vayan a criticar. Pero al final de cuentas es consumo, por muy íntimo que sea, ¿no? Entonces, vamos, aquí Sigmund Freud decía, ¿no? Que nosotros todo lo que buscamos compensar lo podemos hacer dentro del yo o el super yo. Pero siempre vamos a estar buscando compensar algo que consideramos que nos falta. No por fuerza nos hace falta, pero buscamos esa compensación, ¿no? El ser humano nunca va a estar satisfecho, nunca va a sentir satisfacción, ¿sí? También dentro de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Vamos, se nos dice que la felicidad radica en la satisfacción, ¿sí? La felicidad radica en cuando el ser humano se siente pleno, ¿sí? Y esta plenitud la puede encontrar en muchísimas cosas. Una de ellas es el consumo, ¿sí? Eh, Se dice, ¿no? Que cuando nosotros estamos deprimidos, el ir de compras, el ir a comprar cosas nuevas, produce un nivel de satisfacción muy similar al sexo, ¿sí? Es igual de satisfactorio ir a comprar unos zapatos, irse a comprar ropa, como si hubiera uno tenido 15 minutos de sexo, ¿no? Porque el comprarte algo nuevo produce una sensación especial, ¿sí? Algunas otras personas encuentran satisfacción en comer, otras en beber, otras en fumar, ¿sí? ¿Cuánta gente no fuma dentro del baño? Dicen, es que sin el cigarro no puedo hacer del baño, no tiene ningún efecto fisiológico, pero ambas acciones producen placer y no concibe una con la otra. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que cuando termina de comer necesita por fuerza un postre. No lo necesita, ya comió, ya tiene la cantidad de calorías suficientes, pero es un hábito de consumo. Si no hay postre, siente que no comió. Necesita sentir placer. Al sentir la plenitud en el estómago, ¿sí? Siente placer. Entonces, la teoría psicoanalítica dice que cuando el ser humano, ¿sí? Alcanzó un nivel de placer determinado, ¿sí? Una satisfacción, ¿sí? Se siente pleno, se siente feliz. Y la mayoría de las empresas es lo que deben de buscar, la satisfacción del cliente, hacerlo sentir
pleno, ¿sí? Por eso es que les comentaba, no vendemos realmente el producto como tal. Nosotros vendemos algo más allá. Nosotros vamos a compensar ese vacío, esa falta que está buscando, ¿no? Satisfacer el consumidor. Nosotros le vamos a decir que va a ser más atractivo o más sensual, ¿sí? Sexualmente hablando. Vamos nosotros a buscarle entretenerlo, a distraerlo de su rutina, ¿no? Cotidiana. Va a tener amigos, ¿sí? Va a ser socialmente aceptado, porque es lo que va a buscar la gente ir compensando, ¿no? Entonces, aquí hay que entender esto, ¿no? Que algunas ocasiones la satisfacción que la empresa va a buscar alcanzar no siempre va a ser de un yo, sino de un super yo. Por eso es importante conocer hasta los aspectos más íntimos de los consumidores, ¿no? ¿Qué traumas tiene? ¿Qué faltas tuvo de niño? ¿Sí? ¿Por qué toma sus decisiones? A veces las decisiones las tomamos en base a cómo nos sentimos emocionalmente, ¿no? Por ahí dice alguien, ahora sí que hay una frase que dice, ¿no? Que no tomes decisiones enojado, porque cuando tomas decisiones enojado no siempre son 100% certeras, o cuando estás triste, ¿no? Porque no estás pensando racionalmente. Y dentro del consumo no nos conviene que la gente piense racionalmente, tiene que hacerlo irracionalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no va a consumir. Necesitamos que se sienta triste, enojado, sumamente feliz, porque de lo contrario, si lo hace racionalmente, va a empezar a hacer comparativas y va a comenzar a encontrar hasta el más mínimo defecto y no nos conviene. ¿No? Obvio, cuando ya te dedicas a la mercadotecnia y ya sabes qué onda, pues ya no puedes evitar pensar racionalmente, pero lo que uno busca es que la gente no lo haga, ¿de acuerdo? Por eso es importante, ¿no? Saber hasta, y sí, hasta las filias, porque pues de ahí, de ahora sí que de ahí te vas a agarrar para poder establecer una buena comunicación con el consumidor, ¿no? Las teorías sociológicas. Bueno, la teoría sociológica principalmente va de la mano de la teoría psicoanalítica, pero en este caso, sí, está basada, ¿no? En lo que viene siendo varias teorías de un sociólogo llamado Thorstein Veblen, ¿sí? Que, vamos, estas teorías sociológicas eh, van hacia diferentes rubros, van hacia diferentes ámbitos, ¿de acuerdo? Principalmente este autor pues lo utilizan dentro de la criminología, ¿no? Pero este sociólogo, bueno, establece que mucho de nuestro comportamiento, ¿sí? Tiene que ver con los grupos sociales, como lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? En cuanto a aprendizaje. Pero en este caso, habla de que, bueno, este sociólogo dice que en los diferentes grupos sociales en donde nosotros interactuamos, somos personas diferentes. Y esto es muy cierto, ¿sí? Pensemos, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, seguramente teníamos un compañero insufrible. Bueno, ni tú lo aguantabas, los maestros menos. Pero cuando llegaba su mamá, la mamá tendía a decir, no, mi hijo es buen muchacho, en la casa no se porta así. Pues obvio, porque en la casa tenemos limitantes, tenemos restricciones, pero en la escuela eres libre. Entonces, en casa tenemos un comportamiento, en la escuela tenemos otro. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ¿no? Y te dan queja de la escuela de tu hijo, sí dices, ya tengo mis dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que en tu casa va a ser buen muchacho, va a ser obediente, a lo mejor hasta por miedo, pero en la escuela va a sacar otro yo. Con la pareja también somos personas muy diferentes, ¿no? Decía un amigo, mi mujer
con sus papás, ¿sí? Es súper altanera. ¿Sí? Les contesta feo, les habla de forma irrespetuosa, siempre está a la defensiva. Y conmigo es otra clase de persona, es súper tierna, súper condescendiente, siempre me da la razón. Y yo le decía, sí, ahorita, espérate unos años. ¿Cómo? Ahorita eres su pareja, pero después vas a ser su familia. Y en el momento de que ella sienta que está otra vez en un círculo familiar, se va a comportar como con sus papás. No me lo creía y después decía, ya no soporto a mi mujer. ¿Por qué? Porque es altanera, ya me habla igual que a sus papás, te lo dije. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de con quién estemos nosotros interactuando, tenemos un comportamiento. ¿Sí? A veces hasta por quedar bien con ese grupo social, nos comportamos de una forma. ¿Sí? Con los amigos, con cierto grupo de amigos, podemos ser totalmente nosotros, hablar con vulgaridades, ¿sí o no? Decir hasta las irreverencias más grandes, pero con otro grupo de amigos te comportas, eres serio, muy profesional, ¿sí? En ese grupo de amigos dicen, nunca lo he visto borracho, bebe poco, y con el otro grupo de amigos hasta fotos tuyas tienen, ¿no? Bueno, ahora ya es video, ¿no? Ya tienen memes de ti cuando estás borracho, de cuando te pintaron la cara con plumón, pero el otro grupo de amigos, ¿no? Te conocen de otra forma. En el ámbito laboral nos comportamos de otra forma. Con la pareja ni se diga. La pareja a veces hasta conoce, ¿no? Nuestras cosas más, ahora sí que más tórdidas, ¿no? Pero en cada grupo actuamos diferente. En cuanto al consumo, sí, nuestro consumo va a tender a variar dependiendo del círculo social en el que estemos interactuando. Como les decía, ¿no? Con un grupo de amigos, a lo mejor dices, bebo hasta charanda, aguas locas, ¿no? Pero con el otro grupo de amigos, no, si no es whisky Buchanan's, no bebo. Ah, caray, se va a lo más fino, pero por el tipo de personas con las que interactúas. A veces nuestros grupos de amigos son tan especiales que no los combinamos, sabemos que no van a encajar y por eso interactúas con los grupos de amigos de forma diferente. En el ámbito familiar a veces es igual, a veces, ¿no? Con determinado grupo de personas dice aquí de David, si no es bacacho no bebo. ¿Qué pasó, David? ¿Cómo que Bacardí? ¿Qué pasó? Ay, por favor, que sea Kraken, hay blanco y especiado. Y el especiado, híjole, qué rico. Y con coca, ese toque a vainilla que le pusieron es encantador. Pero ¿cómo Bacardí? ¿Qué pasó? Bueno, dependiendo de con qué cuates, ¿verdad? Ya sabes que hay cuates con los que hasta pulque. Bueno, una servidora no. Pero hay cuates con los que dices, estos son los mamones, son los fresas. Con la familia pasa igual. Tenemos familiares que dices, estos son los de barrio, ¿no? Es la familia que tira barrio. Y tienes a la familia que dices, uy, los que se sienten de la alta, ¿no? Y con esos a veces no quieres ni convivir o los tratas. Bueno, Navidades, ¿no? Dices, a este ya sé qué regalarle, no hay bronca. Uy, pero me tocó aquel que es remamón. Dices, ya no sé qué regalarle, todo lo va a criticar, ¿no? Así es. Y si nos ponemos a pensar en las parejas que hemos tenido, a pesar de que tenemos un perfil, ¿no? De pareja, que todos tienen una coincidencia en algo, a pesar de eso, no actuábamos ni interactuábamos igual con todas las parejas. Con algunas puedes decir, híjole, con esta hasta comía sentado en la banqueta, pero con otro tipo de pareja dices, no, si no era sentado y en un restaurante no comía. Entonces, sí va cambiando nuestro consumo dependiendo de cómo vamos conviviendo. Cuando ya trabajas y a lo mejor de un trabajo pasaste a otro, dices, mis compañeros del otro trabajo pues serán dados al cafecito, las galletas, vámonos a almorzar. Y en todos son fitness, ¿no? Todos son hipsters. Ellos traen su ensalada orgánica en un recipiente libre de no sé qué, no sé cuánto, y hacen composta con las sobras y dices, ¿qué pasa?
o lo rechazas o te adaptas. Y la ventaja que tiene el ser humano es de que es sumamente adaptable, se adapta al medio. Entonces, estas teorías sociológicas dicen esto, que nosotros nos vamos adaptando al grupo de personas con las que nos vamos desarrollando, vamos interactuando. A veces son grupos de personas con los que interactuamos de forma simultánea, pero somos un yo completamente diferente en cada grupo. Hasta nuestra forma de hablar cambia, ¿sí? Y consumimos lo que los demás consumen en ese grupo. Si se dan cuenta, todas estas teorías van teniendo como coincidencias, se van enlazando unas en otras, ¿sí? Pero nos van dejando ver específicamente, ¿no? Cómo puede la gente ir cambiando dependiendo de cómo se comporta o cómo interactúa. Asimismo, también va cambiando dependiendo de cómo va evolucionando su vida, ¿sí? También cuando éramos niños pensábamos de una forma y deseábamos unas cosas, de adolescentes otras, de adultos jóvenes otras. Y ya conforme va uno envejeciendo, va surgiéndote también, ¿sí? Otras necesidades, ¿sí? Si bien estamos conscientes de que la edad es algo inevitable, nos resistimos a ella, ¿no? Llega un momento en el que dices, yo ni cremas uso, ¿para qué? Las vas a usar. Ay, pintarse el cabello, ¿para qué? Tan bonitas que se ven las canas. Y cuando te las ves, dices, no puede ser, o sea, no lo aceptas. Al principio te las quitas, ahí estás, con una pinza. Pero después, cuando ya no es posible, recurres al tinte. Si te vale gorro, pues tú lo echas al carrito como si nada. Si te da pena, le haces como Marge Simpson, ¿no? Eso no es mío. Venía en el carrito, pero no, no es mío. ¿Cómo comprendes? Yo no me pinto el pelo. Dice, ya pasa de los 50, seguro sí se los pinta, ¿no? El hombre, el hombre se tiene que encanecer. No es posible que digas, tiene 60 años y tiene el cabello oscuro, se lo pinta, pero no lo va a decir por pena, por aspectos sociales. ¿Sí? Entonces, es una cadena, ¿no? Entre la evolución que vamos teniendo y en la evolución, en nuestro crecimiento, van surgiendo frustraciones y vamos a ir buscando compensar todo esto, ¿no? De igual manera, dependiendo de cómo interactuamos, cómo convivimos, nos vamos también influenciando, vamos aprendiendo y nos vamos comportando de formas diferentes, ¿no? Aquí tenemos unos pequeños ejemplos, ¿no? De cómo cada una de las teorías, ¿no? Se pueden aplicar al ámbito mercadológico, ¿no? Sí, por ejemplo, si vemos la teoría económica, buscamos nosotros siempre el mayor beneficio a lo que adquirimos, ¿no? Y te pone aquí una frase, ¿no? De cómo puede uno hacer uso de esa teoría para que la gente se convenza, ¿no? La prueba del calendario es más económica, ¿no? El aspecto en la teoría psicoanalítica o psicológica, ¿no? Las personas siempre van a buscar, ¿sí? Satisfacer a lo que es el yo y el super yo, ¿no? Entonces, dice aquí la frase, placer adulto, prohibido para menores, ¿no? O sea que el placer es para los grandes, los niños fuera. ¿Por qué? Porque normalmente pareciera que no, pero sí, uno de los aspectos que generan mucha frustración e insatisfacción en el ser humano tiene que ver con el aspecto sexual. No pensemos solo en el acto. El aspecto sexual tiene que ver hasta por el hecho de que le gustas a otros, ¿sí? Cuando somos adolescentes vivimos totalmente frustrados en este aspecto porque tenemos una limitante de autoestima, ¿sí? De aceptación todo el tiempo, ¿no? Digamos, cuando somos adolescentes, si no nos hacen un halago, no nos voltean a ver gente de nuestra misma edad, nos sentimos mal. No le gustas a nadie, eres feo. Es una etapa horrible, todos somos feos a esa edad. Y el que era bonito o guapa cuando es adolescente, véanlo 20 años después. Todo se le acabó. Pero es normal que todos de adolescentes nos veamos feos. Es normal,
estamos teniendo cambios, la cabeza es más grande, los brazos también, te sale acné, todo eso es normal. Pero comienza uno a buscar aceptación sexual, es decir, atraer a los demás. Y el problema es que como no lo alcanzamos, tenemos frustración. Y esa frustración se puede continuar también de adultos. Nunca estamos totalmente satisfechos en ese ámbito. Y de ahí con los demás, ¿no? Bien, en la teoría de aprendizaje, ¿no? Nosotros vamos a buscar, ¿sí? Siempre estar aprendiendo, siempre estar adquiriendo conocimiento. Esto es de forma inconsciente, siempre vamos a querer saber más, ¿sí? Y entre más experiencias conozcamos de la gente, más opiniones, más convencidos podemos estar de lo que hacemos o de las decisiones que tomamos, ¿sí? En este aspecto, sobre todo si la información que nos proporcionan de un producto o servicio, ¿sí? Va más allá de lo básico, despierta nuestro interés. E incluso hasta podemos nosotros entablar una conversación de esa información que nosotros sabemos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso del uso de marketing, aquí, ¿no? Para que la gente alcance ese nivel de aprendizaje, esa influencia que nosotros buscamos con la gente, lo hacemos a través de contenido, de estrategias de contenido, como ya lo habíamos platicado antes, ¿sí? Le vamos a proporcionar un poquito más de información en cuanto al producto o servicio para despertar su interés, ¿sí? Estimular su conocimiento, ¿sí? Y de esta manera influenciarlo, persuadirlo, convencerlo de consumir. Pero al mismo tiempo esta persona, en base a lo que sabe, va a hablar con otra, la va a influenciar también. Y el aspecto sociológico, ¿no? Nosotros vamos a buscar influenciar no a una, sino a todo un grupo de personas, ¿sí? Entonces, vamos, aquí como la publicidad de Whiskas, ¿no? 8 de cada 10 gatos lo prefieren. Estamos hablando de un grupo de dueños de gatos, sí, que percibieron, ¿no? Que su gatito prefería más Whiskas. Entonces, ¿qué quiere ser? ¿El grupo de estos buenos cuidadores de gatitos o el mal dueño que le da cualquier porquería a su gato, ¿no? O sea, aquí tú lo que nosotros vamos a buscar es incentivar o estimular en la gente, ¿sí? Que forme parte, ¿no? Estás formando parte de un grupo de personas especiales, no solo tu grupo social de amigos, tu familia, sino un grupo especial de gente que utiliza esta marca, que tiene una personalidad en particular y tú vas a formar parte de ellos, ¿no? O sea, nosotros vamos a buscar que la gente tenga un sentimiento de pertenencia, ¿no? Que busque socializar con gente que tiene su misma forma de pensar o de actuar, ¿no? Entonces, vamos, este tipo de teorías nos hacen ver de cierta forma cómo se comporta la gente, ¿no? De cierta forma, en qué basa, por ejemplo, su toma de decisiones, en cierta forma. Pero como su nombre lo dice, son solo teorías. ¿Qué tiene que ver esto? Son suposiciones, ¿sí? Estas teorías surgen a partir de una hipótesis, pero no son 100% acertadas. ¿Por qué? Porque no todo el comportamiento de la gente es como estas teorías dicen. Van a ir variando, van a ir cambiando, dependiendo de otros aspectos, como por ejemplo, el lugar de origen, ¿sí? Van a ir cambiando dependiendo también de la ideología religiosa, por ejemplo. Si se tiene o no se tiene. Y si se tiene, ¿a qué corriente pertenece? Van a ir variando también dependiendo de la educación que tuvo en casa. Van a ir variando también de el nivel académico en el que se haya quedado la persona. En este aspecto, el nivel cultural, ¿sí? También tiene mucho que ver con el aspecto político legal, ¿sí? Entonces, este tipo de factores
van a ir cambiando el comportamiento del consumidor y ahí las teorías van a tender a tener como algunas variaciones o algunos errores, ¿de acuerdo? Entonces, estas teorías nos dejan de ver un parámetro un tanto global, ¿no? En cuanto al comportamiento del consumidor o al comportamiento humano frente al consumo, pero hay que hacer todavía un análisis más específico para determinar comportamientos más peculiares, ¿no? De esos vamos a hablar la siguiente clase, ¿de acuerdo? Pues bueno, chicos, en este aspecto tenemos aquí un video complementario. Me gustaría que lo viéramos antes de que terminemos la clase. ¿Les parece? Esta es una promo perfecta para 4. Y para los que comen tanto como 4. Y 8, que comen como 4. Y para los que se conocen desde los 4. Llévate un Super Mega KFC al increíble precio de 29 soles 90. Por cada 49 soles de compra con tu CMR y débito banco Panamera. Chévere, mi causa, lo justo. Todo empezó un día en el gimnasio. Oh, disculpa, y desde ese momento... Todo cambió. Oh, ¿qué te pasa? ¿Arranca con más? ¡Au! ¡Joder, qué loco! ¡Abusivo! ¡Oye, me aguanta, flaco! Yo no vergüenza para. La verdad es que no entiendo. Es como si tú fueras yo. Y yo fuese tú, y tú fuese yo. ¿La verdad que estamos? ¡Cruzados! Pepsi y Lay's se traen cruzados. Encuentra tus Lay's en las tapas de Pepsi y tus Pepsi en las tiras de Lay's. Cruzados Pepsi y Lay's. Suave sabe qué dicen los chicos a la hora de lavarse el pelo. Hasta ahora, llegó Suave Niños. Un shampoo especialmente creado para los chicos, sin lágrimas, con extractos de origen natural y los más divertidos personajes. Nuevo Suave Niños, la manera más divertida de lavarse el pelo. ¿Qué preferirías para tus hijos? ¿Que hagan deporte o que lo vean por ti? Y para estar más unidos, un juego familiar o uno en el celular. Y para cuidar la salud de tu familia, ¿qué aceite cogerías? Para cuidar a tu familia. Primor. Dile sí a lo más puro, a lo más natural. Dile sí a la salud de tu familia. Dile sí a Primor. Una familia que cuida a tu familia. Hace poco me pasó algo increíble. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos a buscar acción! Al principio estaba todo bien. ¡Sí! ¡Esa mina nos está mirando! ¡Encaremos! ¡Vamos! Pero después la cosa se empezó a complicar. ¡Vamos con esa! ¡Vamos con esa! ¡Vamos con esa! ¡Mira lo que es eso! ¡Vamos con esta! ¡Vamos con esta! ¡Vamos con esta! ¡Vamos con esta! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba totalmente descontrolado. ¡Chofer! ¡Chofer! ¡Mariano, chofer! ¡Ya estás de muñeco! ¡Chofer! ¡Chofer! Pero por suerte encontré la solución. ¡Yo veo que portuguesa! ¡No se puede creer! ¡Te dije, no te dije que te decía! ¡No me tenés que hacer caso a mí! ¡Se nos dio! ¡Se nos dio! ¡En este caso a mí se nos da! ¡En este caso a mí se nos da! ¡En este caso a otro no se nos da! ¡Así es la cosa! I love you so. Can't you say I love you, Joe? Yes, it is. I swear it's true. Can't you say to
just write a letter. Anything to stay away from books and lessons today. Phrase, verse, and punctuation. I'll keep this mood all the way the change you see. Son vestidos, son flores. Ven a Hot, ven a Saga Falabella. Bien, chicos. Yo espero que hayan notado precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? En el aspecto económico podemos darnos cuenta cómo nos están diciendo que vamos a obtener más beneficio por lo que estamos pagando, ¿no? En lo que fue la teoría psicológica, ¿no? Del chico, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, lo psicológico principalmente estaba enfocado en aspectos sexuales, ¿se dieron cuenta? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es donde se detecta que hay como mayor frustración en el ser humano. ¿Se dieron cuenta de la apariencia del chico? Muy parecido a los chicos que saca Axe, ¿sí o no? Pero aquí nos están diciendo, un chico inteligente, ¿no? Un chico que sabe controlarse por muy feo que esté, ¿sí? Siempre va a estar prevenido, ¿no? Y aunque estés feo, si eres un hombre prevenido y por dos, cualquiera te va a hacer caso, ¿no? Casi, casi. ¿Sí? Entonces ahí le llegamos psicológicamente a la gente, ¿no? Igual, estaba enfocado un poquito en lo erótico el anuncio del chico, ¿no? El bra es de push-up, ¿no? De esos que tienen relleno, ¿no? Entonces estábamos viendo algo que no era, ¿no? Pero qué tan efectivos son que hasta un hombre, ¿no? Podía verse con senos. Está satisfaciendo una frustración sexual, una frustración de, vamos, de autoestima, de aceptación por parte de las mujeres porque sentimos que no nos voltean a ver si no tenemos pechugotas, ¿no? El de aprendizaje, los niños. La mayoría de los niños no se quieren bañar, ¿sí? Si tú como papá no haces el baño divertido y le enseñas al niño lo importante que es bañarse, por él nunca se bañaría, ¿no? Quienes no tienen hijos a lo mejor no saben de qué estoy hablando, pero cuando tengan niños, acuérdense de esto, nunca nos gusta bañarnos, es algo muy normal, y es que en teoría no tendríamos por qué bañarnos diario, es algo cavernícola, ¿no? No queremos bañarnos, ¿sí? Pero para hacer el baño divertido viene la influencia de los papás, ¿no? Hacer el baño más divertido, ¿no? A preocuparnos porque le demos, vamos, una buena educación en casa, busquemos que la familia esté bien cuidada, porque esto va a pasarse de generación en generación, ¿sí? En el aspecto sociológico, ¿sí? Si se dieron cuenta, la chica que sale en el anuncio, ¿sí? La voltean a ver otras mujeres. ¿Por qué? Porque hay algo en ella que es diferente, lo que va a provocar, va a incitar a las demás a querer formar parte de un grupo de mujeres que coinciden, ¿no? Con ella en cuanto a actitud, personalidad, lo que está usando. Siempre vamos a buscar formar parte de un grupo, formar parte de algo, ¿sí? Entonces, pues vamos, así es como en base a estas teorías nosotros podemos ir abordando a los consumidores, ¿sí? Veamos, en base a más o menos cómo se comporta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas hasta aquí? No, seguros que no. ¿De veritas, de veritas? Bueno, aquí David seguramente de algo se acordó, se está riendo. De algo se acordó, aparte del bacacho. Bien, chicos. No es cierto. Este video les va a gustar mucho, los va a poner a reflexionar, el del Peace Out, los invito a que sí lo vean, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a entrar al chat a ver qué chicos entraron a la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Gilberto. Presente. Jennifer. Presente. Sara. Presente. Emma. Presente. Yamilet. Presente. Ángeles.
Presente. Carlos David. Presente, Miss. David Limón. Presente. Y nada más. ¿Alguien faltó de mencionar? ¿No? ¿De anotarse? Muy bien, chicos. Pues los estoy viendo el día jueves, ¿sí? Pórtense bien, cuídense mucho. Sus calificaciones ya fueron publicadas aquí arriba, ¿de acuerdo? Recuerden, si alguien aparecía con signo de peso, recuerden que tenemos que colocar ahora 0, ¿de acuerdo? Esa corrección de calificación ya no corresponde a una servidora, corresponde a lo que es servicios escolares. Entonces, se solicita al coordinador o coordinadora el cambio de calificación y a su vez a servicios escolares, ¿de acuerdo? Pero ese cambio ya no lo hago yo, ¿sale? Entonces, bueno, las checan. Si alguien tiene dudas, ya saben que me pueden escribir y yo con gusto les voy haciendo aclaraciones, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, chicos, pórtense bien.